Muy buenas tardes, queridos y amados hermanos. Bienvenidos a un nuevo tema de su programa Va de Retro Satana. Un agradecimiento a todos ustedes, los que nos han estado acompañando en el transcurso de este programa, de esta doctrina de demonología que estamos presentando aquí en la página de RAC, Rincón de Apologética. Un agradecimiento a la página, agradecimiento a todas las páginas que se unen para transmitir este programa. Pues nuestra intención, dar a conocer este enemigo del alma que todos nosotros tenemos, el demonio, dar a conocer cómo ataca, dar a conocer cómo podemos defendernos, pues para alcanzar la meta que nosotros todos queremos, deseamos, un día estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él ya ha vencido, Él es el Rey Todopoderoso, vencedor de todo, ha vencido a la muerte, ha vencido al demonio, y vamos a unirnos a ese triunfo para nosotros alcanzar esta meta que es la salvación de nuestras almas. Esta es nuestra intención en este programa, que todos conozcan a este enemigo, porque muchas veces nos olvidamos, ya queremos a veces no pensar en él, desaparecerlo, no creer, y no, es una realidad que nos presenta la Escritura, nos presenta nuestro Señor Jesucristo, este enemigo, y pues hay que estar atentos para pues luchar día a día, ayudado con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En su Santa Iglesia, Él nos ha dado todos los medios para un día estar en su presencia. Pues muchas gracias, hermanos, por estar aquí acompañándonos. Les volvemos a repetir, sus comentarios son muy importantes. Pongan sus comentarios ahí en la caja de comentarios para nosotros estarlos analizando, las dudas, y un día pues poder contestar todas esas dudas. Mi nombre es Antonio Valencia, pertenezco a la Iglesia Católica, sirvo en una parroquia de los Santos Reyes, en la Capilla de la Divina Providencia, ahí doy mi servicio, en un grupo que se llama Renovación Carismática. Ese encuentro que hemos tenido todos nosotros con el amor, con la misericordia de Cristo que nos hace, nos nace en nuestro corazón, pues dar a conocer este amor, esta misericordia, este plan para todos nosotros, nos ha llevado a realizar este programa. Queremos llegar todos juntos al cielo. Pues muchas gracias. Vamos a presentar a nuestros hermanos especialistas para que ellos nos vayan introduciendo en estos temas, en esta doctrina de demonología. Vamos a presentar pues primero a las damas. Adelante, hermana Xiomara, preséntese. ¿Qué tal, hermano Antonio? Hola, hermano Luis. Una bendición estar nuevamente con ustedes acá. Feliz y bendecida de estar nuevamente junto a toda esta audiencia amada por nosotros, compartiendo un tema de gran relevancia, de gran importancia, que yo durante mis años de servicio no conocí. Gran parte de mis años de servicio no sabía quién era ni a quién me enfrentaba, y en cuanto lo conocí empecé a comprender muchísimas cosas que uno pasa, ve, experimenta en el servicio y en comunidades donde uno visita. Así que bendito y alabado sea Dios, que nos ha permitido a través de los sacerdotes exorcistas poder conocer acerca de este demonio, acerca de la incursión que tiene en nuestro servicio, en nuestra misión, para saber cómo batallarlo, cómo vencerlo y cómo afrontar esta situación entre hermanos, que es lo más importante, estar unidos como ese racimo de uvas. Gracias y bienvenidos todos. Gracias, hermana Xiomara. Adelante, hermano Luis. Pues un gusto nuevamente, mis queridos hermanos. Hola, Antonio, hasta allá, Michoacán, un fuerte abrazo. También aquí, Xiomara, aquí en Guatemala, paisanos, pero que supieran que estamos tan lejos, pero igual el amor y el cariño siempre es como que los estuviera aquí a la par mía, ¿vieron? Mi nombre es Luis René Juárez, trabajo para la parroquia San Pablo Apóstol, soy catequista del CEPAF, los Centros de Formación Parroquial, catequista y formador de los grupos de Casitas Misión de mi parroquia.
que vienen de Aparecida. Mi comunidad es precisamente Santayana Beretta, que es una pequeña casita misión, en lo cual ahorita en este mes precioso de diciembre, pues estamos llevando las posadas navideñas, se están haciendo muchísimas actividades precisamente de Adviento para preparar el camino hacia ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las Navidades. Desde ya, un saludo desde aquí a Guatemala, el país de la eterna primavera, y un fuerte abrazo para todas las personas que nos escuchan, un agradecimiento al Rincón de Apologética Católica y a todos los que están atrás de los programas, atrás de cámaras, y a ti, Antonio y Xiomara, un fuerte abrazo y un honor estar siempre con ustedes. Muchas gracias, hermano Luis, muchas gracias, hermana Xiomara, por este tiempo que pues dedican a la evangelización. Y pues vamos a entrar, antes de entrar al tema, pues vamos a pedirle a nuestra hermana Xiomara que nos haga el favor de hacer la oración principal para ponernos en la presencia de nuestro buen Dios, para que Él sea el que lleve este programa para que dé fruto. Adelante, hermana Xiomara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, amado Rey Celestial, a ti te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por este momento, por este compartir, por esta reflexión en donde nos unimos todos como iglesia, Señor. Gracias te damos desde ya por estos minutos, esta hora que estaremos juntos aprendiendo, Señor, y compartiendo esta enseñanza que tú nos has puesto delante de nosotros para nuestro beneficio, para el beneficio de nuestro servicio, para servirte con mayor amor, con mayor entrega, con mayor prudencia, Señor, y ser astutos, como tú nos dijiste, Padre bendito, ser astutos para que nada intercepte este amor que tenemos por ti en nuestra misión, con nuestros hermanos ante todo, Señor, con nosotros mismos, con nuestras familias. Te agradecemos, Padre, por esta lluvia de bendiciones que tú nos das a través de este programa, Señor, a todos los que compartimos este momento. Te lo ponemos frente a ti, te pedimos que nos protejas, que nos ilumines y que cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea para tu gloria. Te bendecimos y te alabamos. Y a ti, Madre Santísima, Reina del cielo y de la tierra, ven con tu manto protector a protegernos durante este tiempo que estaremos compartiendo todos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana Xiomara, por la oración. Pues, hermanos, como ustedes ya han estado observando, estamos hablando de este pecado de la asedia, el desdén, el desgano por las cosas de Dios, de dónde viene, quién lo produce. Ya llevamos 3 programas hablando de este pecado que nos aparta de las cosas de Dios y nos hace, pues, entretenernos en otras cosas. Se nos olvida nuestra salvación y pues nos vamos perdiendo poco a poco. Por eso estamos denunciando este pecado, quién lo produce, de dónde nos viene. Pues hablamos de meridiano la semana pasada. Hoy vamos a estar hablando de el espíritu de Quetzabel, la asedia, parte 4. Pues prepárense, va a ser un excelente programa, mucha información para nuestra alma, información que salva, información que nos hará mucho bien para estar atentos, analizar, reflexionar. Si yo estoy en estos estados que este demonio nos lleva, nos va alejando, nos va apartando, pues hay que estar atentos, hermanos. Pues, hermana Xiomara, adelante ya para entrar de lleno al programa del espíritu de Quetzabel. Claro que sí, muchísimas gracias. Aquí vamos entrando, me perdí el programa de la semana pasada, pero aquí vamos retomando. Ok. Vamos a iniciar con este programa y vamos a ver un poco de historia. Cómo se une o colabora el espíritu de Jezabel con la asedia. Recordemos que Jezabel es la sacerdotisa y Meridiano es la asedia. Esto es básico para que lo
podamos recordarlo. Y René, no sé si quieres hacer alguna introducción o algo que haya, como para poder reunirlo del último programa. Ok, solamente para recordar, haciendo un poquito de contexto, si se recuerdan, en el primer programa hablábamos un poco de lo que era el Espíritu Santo, lo que era la acción del Espíritu Santo dentro del plan de salvación en la Iglesia Católica, en las comunidades, en las parroquias, a lo largo de la historia. Vimos también lo que era el espíritu, en algún momento el demonio de Baal, que era el poder de la tierra, el poder dentro de la iglesia muchas veces, que no solamente encierra a lo económico, sino que también el poder de mandar, de querer controlar y ver algunos aspectos al respecto. Vimos quién era Astarte, lo vimos históricamente, vimos a ese espíritu seductor, a ese espíritu que da un sincretismo, a ese espíritu que entra suavecito, sin darse cuenta uno, y comienza a obnubilar, comienza a manipular, comienza a desviar la atención del plan de salvación. Y mirábamos la semana pasada precisamente con lo que era el demonio de meridiano, que es el demonio de mediodía, y que daba la pereza espiritual, nos llevaba a la mediocridad, a estar en medio, a ser tibio. Vimos la maldición que genera el ser tibio, lo vimos en Apocalipsis y también lo vimos en Jeremías. Y ahora, pues ya vemos cómo estos tres demonios se fusionan y de alguna manera le llamamos nosotros espíritu jezabélico, porque lo decía Xiomara hace unos programas anteriores, era el antiespíritu santo, donde se une en todos estos tres demonios, actuando como que fuese el Espíritu Santo, cuando no lo es. Es un sincretismo teológico, un sincretismo litúrgico y un sincretismo espiritual, el que se ha dado durante la historia de nuestros días y de la historia del plan de salvación de nuestro Señor Jesús. Así que con esto entramos de lleno y empezamos. Ok, perfecto. Bueno, ¿quién fue Jezabel? Hablamos de esto un poquito, me recuerdo yo el primer programa. Recordemos que Jezabel fue la sacerdotisa de Astarte y Baal, que llegó a tener bajo su control 850 sacerdotes con sus altares y consagraciones, ¿verdad? Ella comandaba, coordinaba este número de sacerdotes paganos que rendían cultos a estos dos ídolos paganos. Fue la terrible reina esposa del rey Acab, que prácticamente, miremos esto, por favor, hermanos, porque lo vamos a ver más adelante, la importancia, que prácticamente con sutileza, mala intención, liderazgo negativo y maldad extrema, quiso derrotar al profeta Elías enfrentándose a él y a los sacerdotes de Yahvé. Ella iba con todo y contra todo con tal de destruir a Elías y a todos los sacerdotes del pueblo de Israel. Mandó asesinar a 450 sacerdotes y su influencia, a pesar de la derrota, hizo desfallecer al profeta Elías al punto de querer quitarse la vida. O sea, la maldad de esta mujer, de esta reina, su poderío, su soberanía, ¿verdad? Y cuando vio Elías esta matanza de sacerdotes, lo hizo caer en una depresión profunda, al punto de querer suicidarse. Jezabel usurpó propiedades con su poder y conquistó territorios. O sea que nos damos cuenta que era una mujer muy inteligente, con conocimiento de guerra. Los judíos llamaban a toda mujer malvada, sedienta de poder, seductora porque era muy bella, ramera, seguidora de Astarte y Baal, como las nuevas Jezabel. O sea, la reina Jezabel fue tan una
mujer tan impactante en el pueblo de Israel que a lo largo de los siglos, los israelitas, luego judíos, llamaron a toda mujer con estas características las nuevas Jezabel. Y de hecho, Luis René nos comentaba en programas anteriores, me parece que fue el primero, acerca de Apocalipsis, cómo ahí se denomina el espíritu Jezabel. Solo este nombre, Jezabel, reunía todos los pecados juntos. ¿Qué pecados? Envidia, orgullo, ira, gula, lujuria y ambición. René. Prosigamos, muy bien explicado. ¿Por qué en contra de la iglesia? O sea, si nos damos cuenta, Jezabel iba en contra de los sacerdotes de Dios. O sea, no solamente era una reina que quería ocupar reinos, conquistar territorios, sino que iba en contra de Dios, iba en contra de los servidores de Dios. Como en el pasado se levantó contra el ministerio profético de Elías, hoy se levanta contra la iglesia de Cristo para atacar y destruir el ministerio profético y sacrificio. Eso nos dice que este espíritu de Jezabel todavía el día de hoy persigue a la iglesia. Todavía el día de hoy la ataca y lo que quiere es destruirla. Y recordemos que Jezabel era una mujer muy inteligente, muy astuta, muy estratégica para saber cómo atacar y matar y destruir. Y pensemos, si esa maldad de esta reina pudo con el gran profeta Elías, lo pudo desfallecer, haciéndolo sentir esa tristeza espiritual que nos decía Luis René al inicio del programa. ¿Qué no pasará con nosotros? ¿Qué no podrá pasar? La autoridad profética de Elías sigue vigente hoy por ser algo proveniente del Espíritu Santo de Dios, que nos conduce a la búsqueda de arrepentimiento y humillación. Existe una lucha espiritual entre el espíritu inmundo de Jezabel contra el espíritu profético del Espíritu Santo, representado en la figura de Elías, para dar a entender un mover de Dios a la santidad y a los verdaderos dones, carismas y frutos del Espíritu Santo. Luis René, yo sé que aquí sí. Mucho que decir. Hay que, hablábamos con Antonio en el programa anterior, que cuando hablamos de ministerio profético nos referimos a profesar la palabra de Dios, a llevar el evangelio de Dios, la buena nueva, ¿sí? Y cuando hablamos de sacrificio, es la liturgia, es la humanidad que se une como pueblo de Dios y expresan su amor a Dios en un acto litúrgico en el templo o en la iglesia. La autoridad profética de Elías era la autoridad de llevar el mensaje de Dios, de llevar el plan de salvación para las almas, y sigue vigente al día de hoy. Por eso el espíritu jezabélico va en contra de la salvación, va en contra de la conversión verdadera, va en contra de la transformación del bautizado, ¿sí? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No estamos hablando de profecías que hablamos de Ezequiel 3 en el programa anterior, que eran los oráculos de adivinación y todo eso. No, la autoridad profética y el ministerio profético es llevar el evangelio de Dios, la buena nueva. Si hablamos del ministerio profético de Cristo, era la anunciación del reino de Dios para que todos lográramos tener la salvación después de dejar este mundo. Por eso Jesús hablaba del reino de Dios y menciona el reino 118 veces en el Evangelio. Y lo que quiere nuestro Señor Jesucristo es que nosotros logremos la salvación. Entonces, resumiendo, el espíritu jezabélico
va en contra de la salvación. Por eso hablamos en algún momento del relativismo, del pecado, del relajamiento, de la misericordiotitis, que ahora está muy de moda en algunos lugares, y de cómo de alguna manera sabotear el plan de salvación de Cristo. Algo importante, Luis René, con lo que tú estabas comentando, es que con este ministerio profético de sacrificio, es este demonio o este espíritu jezabélico lo que quiere y lo que necesita es truncar la evangelización a las nuevas personas y a las que ya están, destruirle su servicio, ¿verdad? Ese es como su papel, ¿verdad? Y si no lo puede de esta manera, lo puede de otra, y si no de otra y de otra. O sea, es muy inteligente. Hermanos, no sé si más adelante se va a tocar este punto, pero veo una conexión muy grande este espíritu quetzabélico ahí con Herodías. Cómo se va en contra del profeta Juan que tenía el espíritu de Elías y hace que pues que Herodes le corte la cabeza. Y fíjense qué conexión contra el profeta que estaba anunciando pues que estaba preparando el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y sí, ahorita se me vino a la mente cómo este espíritu siempre está en contra del evangelio y de este plan de salvación, de este anuncio, y se va contra los profetas, contra los que anuncian el reino de Dios. Y ahí pues Herodías, yo creo pues influenciada, ¿no? Yo ahorita se me vino pues Herodías también influenciada por este espíritu jezabélico, se va en contra del profeta Juan. Lo vas a ver. Súper bien. Así es. Súper bien. Y así es como vamos a empezar a entender por qué es que en la actualidad, lamentablemente y con mucha tristeza y dolor, hay mucho sacerdote caído, muchos obispos, incluso cardenales, porque nos damos cuenta cómo este espíritu se maneja y va en contra del pueblo sacerdotal, de toda su jerarquía, de la gente consagrada e incluso y de los servidores de las comunidades, ¿verdad? Todo lo que sea liderazgo lo quieren destruir. Bueno, seguimos. Características del espíritu de Jezabel. Primero, manipulación, control y liderazgo negativo. En Primera de Reyes 16:31 leemos que ella era la esposa del rey Acab, al cual dominaba completamente. Esta es otra característica, hermanos. Ella tal vez no es la que está hasta arriba, ¿verdad? Pero el peligro es que está como segunda y se mete, ¿verdad? Al grado de venir y dominar a la persona que está hasta arriba. Él cedió toda su autoridad a ella. Luis René, tú me interrumpes, por favor. Sí, y solo recordemos que anteriormente, en la época ya después de Salomón, después que ya vinieron todos los reyes en el periodo de Cristo, al igual que en otras poblaciones, en otras culturas, existía lo que se llamaba teocracia. Y las teocracias era que el rey representaba a Dios en su función política de administrar los bienes de Dios en la sociedad por medio de un gobierno justo, por medio de un gobierno equitativo que representara realmente al Dios del pueblo. Por eso tenían un profeta, ¿sí? Lo tuvo David con Samuel, luego, y así sucesivamente, y lo han tenido ya en el periodo de la historia de nuestra iglesia. Siempre habían teocracias donde estaba el rey y había un cardenal o un obispo
que asesoraba el rey, y la iglesia administraba los bienes de Dios en la educación, en los cuidados a los enfermos, en las obras sociales, y es lo que actualmente la iglesia lo hace en las pastorales y también en la parte litúrgica, que es la parte donde se une en la humanidad con Dios. Y el rey era aquella persona que representaba a Dios para administrar esa parte política. Entonces, ¿qué es lo que dice? Al ceder la autoridad, es que esa unión del rey Acab con Yahvé la cede completamente a una esposa intrusa con otro credo, y ya rompe completamente su relación o su unión el rey con Yahvé. ¿Ya? Entonces no solamente es la manipulación, sino que rompe la relación, la autoridad que da Dios por medio de su Espíritu Santo para lograr el plan de salvación y una sociedad real, se rompe y automáticamente entra, ¿qué? Un sincretismo religioso. 2. Rebeldía a la autoridad divide, socava y causa desorden. Se oponía y odiaba a toda autoridad espiritual delegada por Dios, no solo de su esposo Acab, sino especialmente de los profetas. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 18, 4 y 13. Sentía un odio mortal contra Elías y los profetas de Yahvé. En nuestras comunidades socava la autoridad del líder con comentarios perspicaces, sutiles, astutos, agudos, sagaces, calculadores y malintencionados, dirigidos a deslegitimizar al coordinador. Divide para obtener su propio séquito de seguidores. Acá ya empezamos a ver cómo este espíritu, como decía Luis René, porque Luis René con su explicación hizo el enlace perfecto para esta segunda característica, en donde Jezabel lo que busca es dividir. Saben que aquí se aplica la premisa esa que divide y vencerás, ¿verdad? Y va en contra del líder. En una congregación, si algún miembro de la congregación se deja influenciar por este espíritu, ¿verdad? Va a dividir y va a causar problemas dentro de la congregación, dentro del monasterio, en una curia igual, en una comunidad pastoral igual, en un consejo parroquial igual. Nosotros a lo largo del tiempo con Luis René hemos visto comunidades despedazadas por este espíritu. No, donde ya es humanamente imposible volverlas a unir. Es muy complicado y nos hemos dado cuenta, e incluso nosotros hemos sido testigos personalmente, ¿verdad? De una comunidad en donde nosotros estuvimos que fue dividida varias veces, no una vez, varias veces por este espíritu de Jezabel. En donde con comentarios, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Hay una persona que llega con el coordinador, ¿verdad? Y se empieza a unir, se empieza a pegar, se empieza a meter. Y ya cuando consigue la confianza del coordinador, porque esto no pasa de un día a otro, cuando ya consigue la confianza del coordinador y el coordinador le empieza a exponer ciertas cosas tal vez no muy profundas, pero por ejemplo, fulanito hoy vino tarde, ¿verdad? Y ya ha venido tarde varias veces. Entonces, en lugar de decir, esta persona con este espíritu, ¿verdad? Dominada por este espíritu, algo le pasará, platiquemos con él, tal vez tiene algún problema. No es ese acto de caridad, ¿verdad? Sino que eso va a hacer que haga que todos los demás vengan tarde. Hay que reprenderlo, hay que corregirlo, ¿verdad? O muchas veces se da dentro de las comunidades las famosas calificaciones después de una asamblea, de un retiro, de un evento, en donde
se descalifica completamente a las personas que han actuado ahí. Nosotros con Irene hemos visto, ¿verdad?, a personas con este espíritu en donde vienen y despedazan a la persona que hizo la oración de ofrenda, porque no fluyó el espíritu, porque no dieron tanto como se tenía, como se dio la vez pasada, o No porque fue en la oración, emocional, no, ajá, ¿verdad? sí, o porque la oración de sanación, ¿verdad? La oración de sanación no hubo llanto, tenía que haber habido más llanto, entonces no hubo efusión del espíritu, o porque no hubieron tantos descansos. Y así hemos visto con Luis René otro tipo de cosas, ¿verdad? En donde tal vez generalmente esta persona, porque las comunidades para facilidad tienen a un coordinador y alguien que la ayuda. Entonces, esta persona viene y se empieza a meter aquí a la par y después su propósito es este, ¿verdad? Sacar de la jugada al que le ayuda para quedarse acá. Y para eso necesita descalificar a este. Y es una movida, miren mis hermanos, yo no sé si ustedes han tenido este tipo si ustedes ahorita están pensando, ¿verdad?, en sus casas y han sido testigos de esto, han sido víctimas de esto, ¿verdad? Porque a veces no implica únicamente a las segundas personas a cargo, también afecta a los miembros a veces. Escriban en sus comentarios y déjennos saber cuál ha sido su experiencia, porque este espíritu actúa de una manera, como dice acá, muy sutil, muy suave, casi es que ni se mira, ni se siente, y de repente ahí está. Es como que te dan un dulcito cubierto de chocolate blanco, rico, sabroso, pero tiene un veneno mortal en la parte de adentro, relleno de un veneno que no se siente, y cuando tú ya lo tienes adentro, automáticamente mata. Y ese es el propósito de estos demonios. Tercer característica. Tenía una compañía de 850 profetas o sacerdotes adoradores de Baal. Y lo encontramos en Primera de Reyes 18-19. Eso quiere decir que practicaban esoterismo, brujería, adivinación. Jezabel viene acompañada de otros espíritus malignos asociados con ella, como un racimo de uvas o una bandada de murciélagos. Ella no viene sola. Generalmente viene atrás. Luis Quiere René. decir algo. Cuando hablamos de profetas adoradores de Baal, quiere decir que había un profeta en un altar a Baal, y se habían 850 altares en todo Judea. Quiere decir que ya había ocupado o abarcado un sincretismo en toda la región, ¿sí? Si hablamos de 800, imagínense, solo Ciudad Guatemala, en el Distrito Central, tiene 320 parroquias, ¿sí?, en los decanatos. Y si hablamos de 850, quiere decir que había por toda la parte de Judea. Entonces, se había permitido un sincretismo, no se opusieron con disciplina y con fuerza los profetas, fueron débiles o tibios en su actuar, y estos cubrieron, ¿qué? Toda la región. Y por eso cuando hablamos de 850, quiere decir hermenéuticamente que era una cantidad exagerada de lugares donde se adoraba a Baal y a Astarte. O sea, no lo tomemos a la ligera de que hay 2, 3 lugarcitos. No, habían 850 en poblaciones muy pequeñas. Eso quiere decir que ahí habían abarcado con esoterismo, brujería, adivinación, emoción, falsa libertad, etcétera. Y Jezabel viene acompañada, y oigámoslo bien, por otros espíritus malignos asociados con ella, como un racimo de uvas y como una bandada de murciélagos. Si vemos ahorita aquí en nuestras Américas, si vivimos cerca de las junglas y de los bosques tropicales, y vemos bandada de murciélagos, son miles
son miles, y así es como atacan estos demonios. Cuando se le abre las puertas a una comunidad parroquial, cuando se le abren las puertas a una comunidad, entran en bandadas, y eso es peligroso. Así es, así es. Gracias, Luis René. Es increíble, increíble. Yo cada vez que hablamos de este tema, es siempre para mí es impresionante, la verdad. Cuarto, amenazaba a todo el que se le oponía con ira y ambición. Por ahí vamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, que lo encontramos en Primera de Reyes 19, del 1 al 3. Amenazaba. Recordemos que una amenaza no siempre es confrontativa. Una amenaza también puede ser pasiva, ¿verdad? Yo puedo venir y a decirle a alguien, manipularlo para no, eh, para no confrontarme mucho, ¿no? ¿Verdad? Puedo manipularlo. Eh, esto lo vimos mucho con René, cosas como, bueno, si a él le dices esto, entonces lo más seguro es de que todo el mundo se vaya, ¿verdad? Cosas así, ¿no? O sea, si a él lo reprendes, lo más seguro es de que todo este grupo, todos sus amigos se vayan. O sea, son cosas muy pequeñas, muy sutiles, pero recordemos que la ira y la amenaza no siempre es explosiva, no siempre es activa y no siempre es confrontativa. Quinto, siembra desaliento, desánimo, pereza, depresión y acomodamiento. Lo vemos en Romanos 12:2 y en Primera de Reyes 19:4. Ya nos dimos cuenta cómo actuó en el profeta Elías, ¿verdad? Causando ese desaliento, esa depresión, que ya lo hemos explicado, pero enfoquémonos en esto, acomodamiento, ¿verdad? Ya no luchamos, qué pereza. Hay que ir a rezar el rosario hoy al cenáculo, no quiero ir. ¿Qué pretexto pongo? Hay que ir a la asamblea, no quiero. Es un acomodamiento, ¿verdad? Me resisto a los planes de Dios en mí, al servicio, a la misión. Esto pasa mucho, mucho dentro de él y empezamos a bajar dentro de nuestro servicio. Cuando nosotros veamos a alguien así en nuestras comunidades, acerquémonos y hablemosles con amor para entender qué es lo que está pasando. Generalmente esta persona no es quien está dominada por el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Que es la que anda dividiendo, sino que esa expansión de ese espíritu, la ha tomado, digámoslo así, con esta depresión y pereza espiritual. Luis René. Miren, a mí cuando me asombra, cuando se dio esa batalla espiritual en la que Elías y los sacerdotes de Yahvé, pero Elías estaba contra todos los sacerdotes de Baal y haciendo sus ritos de brujería, de esoterismo, de ocultismo y demás, y fallaron todos. Y Elías pudo ver la gloria de Yahvé, pudo ver aquellos dones, aquello sobrenatural que Yahvé hace para que los 450 sacerdotes de Baal queden totalmente desfallecidos y les lleva a la muerte. Pero a lo que voy es, imagínense, después de haber visto esa batalla donde a la batalla, y a pesar de eso, tiene tanto miedo Elías que está huyendo, se refugia en la cueva y dice la escritura, tenía deseos de morir, desfallecía, pero luego dice, entra Dios como un sol suave, fresco, y aparece agua y pan para seguir en la batalla. Entonces, si nosotros nos dejamos manipular, si nosotros nos dejamos llevar por el desaliento, por el desánimo, cuidado. Yo miro en las comunidades que ya no se le puede decir nada a nadie porque todo mundo es una hipersensibilidad, ¿sí?
Y viene, y como estos manipuladores le dicen al padre y el padre le regañó a uno o le dijo a alguien que no, o mira el tiempo, algo dijo, ya no quiero servir, con ese cura, con esos servidores, no quiero, ya no. Uy, me pusieron a mí a que recoja la basura, a mí, Luis René Juárez, me pusieron en la puerta para que dé la bienvenida. ¿Cómo va a ser posible? Cuidado, porque tu salvación está en peligro. Y recordémonos también, queridos hermanos, que estos arranques de humanidad, porque a veces la pereza, el desánimo es de humanidad, es de mundanidad, pueden tenerlo también los profetas y pueden hacer algo muy bueno y vuelven a caer otra vez en lo que estaban. Por eso es necesario mantenerse, perseverar, y para eso Jesús nos dio los sacramentos. Y el caso más claro fue el profeta Jonás. El profeta Jonás no quería. Y se rehusó, huyó, se fue, pero ya tenía un mandato. Y lo cumple. Y vio la conversión de Nínive. Pero al final sigue haciendo berrinches por el arbolito y que la sombra, o sea, podemos estar llenos de actitudes negativas, pero a pesar de eso, el Señor nos va a usar para la salvación de las almas. Y el pueblo de Nínive utilizó al berrinchudo de Jonás y se salvó. Pudo haber sido una Sodoma, pudo haber sido una otra desgracia de ciudad, pero Nínive se salva por un profeta lleno de berrinches que huía, pero en nuestra debilidad Dios siempre se manifiesta. Sexta característica. Se mueve juntamente con un espíritu de lujuria y seducción. Apocalipsis 2:20. Aquí es muy importante tener en cuenta esta característica porque también lo hemos visto en nuestras comunidades, lamentablemente, cuando alguien se mete y perjudica, si esto pasa más en las comunidades mixtas, ¿verdad? Y por eso es que es muy recomendable que el pastoreo se dé entre mujeres y entre varones con varones. Sin embargo, también pasa de mujer a mujer y de hombre a hombre. Es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Con René lo hemos visto. Y aquí también es donde vemos, yo recuerdo, cuando era novia de mi esposo, en la parroquia donde nosotros estábamos, y llegó un sacerdote bastante joven, y recuerdo yo que las mamás en ese tiempo de los acólitos, de los monaguillos, había una comunidad de monaguillos, y habían como 4 mamás que de verdad era como que hubieran hecho una apuesta. No sé, como que hubieran hecho una apuesta de a ver quién con el padre. Era espantoso. El sacerdote se escondía, se iba por todos lados. No, o sea, con tal de que por favor estas personas, porque no entendían ni hablándoles fuerte, ni él hablándoles fuerte. O sea, es algo tan difícil y tan complicado de manejar que al sacerdote lo tuvieron que remover de la parroquia. O sea, ¿hasta dónde puede llegar este espíritu jezabélico? ¿Qué misión tenía el sacerdote ahí en ese lugar? Que fue vetado a causa de toda esta situación. Por supuesto, siempre el Señor obra para bien en medio de todas nuestras debilidades. Pero pensemos qué misión tenía ese sacerdote. También tenemos en común un amigo, músico católico, en donde una mujer también se iba a meter a todos los lugares donde él se presentaba, con una facilidad con tal de sabotear la misión. Y ojo, estas personas no tienen en su cabeza, voy a sabotear la misión de fulano o consejo, ¿verdad? No tienen eso en su cabeza, solamente están dominadas por este espíritu de lujuria y seducción. Pero, por supuesto, sabemos que el espíritu de Jezabel es estratégico para saber cómo
votar al servidor, al sacerdote, al ministro, a quien sea, y sabotear los planes de evangelización y de misión. Yo quería decir algo. Estamos dando un retiro en Arequipa, Perú, y precisamente hablamos de estos temas. Y llega una mujer muy guapa, muy guapa. Tenemos amistad por las redes sociales, pero una mujer que fue convertida, ¿sí? Que participó en los exorcismos y en las oraciones que hicimos en Perú. Y ella me decía, Luis René, por favor, di a todo el mundo, a las mujeres, que no se le acerquen a los sacerdotes, que los cuiden. Y ella me comentó que en algún momento con su esposo, eran una pareja normal. De repente el esposo cae con una enfermedad y siempre, ¿verdad? Aparece alguien que le dice, ve a este lugar. Primero fue con un homeópata y un iriólogo y luego le dicen, mira, ahí están los médicos invisibles. Y que es esoterismo puro y es New Age al máximo. Va con los médicos invisibles y por supuesto hay una sanación, porque Satanás da sanaciones cortoplacistas. En ese momento, la persona sana del problema que tenía del hígado y del vaso, pero le entran unos demonios de lujuria terribles, que tenía sexo con animales, tenía sexo después con mujeres y de todo, y luego cuando ya viola a la esposa y esta mujer, lo que le hablaba los demonios a ella era que tenía que hacer caer a sacerdotes. Y me decía, Luis René, yo hice caer a 5 sacerdotes. Era una mujer muy guapa, tenía ya 71 años, 72 años. Se notaba que en su juventud y en su madurez había sido de verdad una mujer muy guapa. Y me dice, mira, hasta que me hicieron el exorcismo, el padre Sixto, y me hicieron 10 exorcismos y hasta el 10º exorcismo me salió ese demonio de lujuria que quería que yo hiciera caer a sacerdotes. Y así como esta mujer, hay una cantidad grosera de mujeres y de hombres que quieren hacer caer también religiosas, o a la predicadora, o a la coordinadora, o a la líder. ¿Por qué? Porque no soportan la virtud, la castidad, la pureza, y contra eso es con lo que van. Y recuerden, hermanos, esto es muy sutil, muy sutil. No se percibe. Y como les decía, también en personas con mismos sexos esto pasa, no solamente entre hombre y mujer. Con Luis René lo hemos visto y lo hemos constatado. Me gustaría tocar un punto, hermana Xiomara, sobre lo que contó nuestro hermano Luis. ¿Cómo entró este demonio en esta mujer? Ella estaba buscando la sanación de su esposo y por no estar bien afianzada en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia Católica, fue a buscar fuera de Dios y de ahí se valió para entrar este espíritu y fíjense todo lo que causó. Para estar muy atentos, no andar buscando en otras partes, que nosotros pues en nuestra ignorancia creemos pues que estamos buscando bien, pero fíjense todo lo que ocurrió. Por eso tengan cuidado, por eso hemos hablado del Halloween, hemos hablado de muchas situaciones que se nos presentan naturales, pero que no son naturales. Hay que tener cuidado, hay que estar preparados, estar conociendo nuestra doctrina. Ahí está todo, ahí tenemos todo. Atentos en esto. Bueno, aquí tenemos una ilustración
del espíritu de Jezabel. Y si nos damos cuenta, pues está representada con las características anteriores mencionadas, ¿verdad? Una mujer muy guapa, una mujer de apariencia, una reina, ¿verdad? Luis René, no sé si quieres agregar algo. Sí, ¿te recuerdas lo que me pasó cuando empezaba en la iglesia? Esto es un testimonio, ¿sí? Y es un testimonio que me ocurrió hace 16 años, 17 años. Regreso otra vez a la iglesia con mi retiro. Tengo un encuentro muy bello con mi Señor. Me saca y salgo del pecado grave, mortal, porque siempre soy pecador. Pero comienzo a luchar en contra del pecado y estábamos en una comunidad carismática, no muy formada, pero a pesar de eso hacíamos retiros, hacíamos diferentes tipos de actividades, presentábamos los retiros carismáticos de cambios de vida, ¿sí? Y un día empiezo a servir, pero les digo que fue saliendo del retiro y a los 2, 3 meses ya me habían puesto a servir, ya me habían puesto a imponer manos, ya me habían puesto a hacer muchísimas cosas y ya estaba yo haciendo liberaciones y haciendo de todo. Bueno, pero sí me pasó un día, me pasó tuvimos una actividad, todavía mis hermanos Eric y Xiomara no habían llegado a la comunidad, pero ya faltaban mesecitos para llegar. Y me pasa que en un sueño, de repente sueño que estamos haciendo oraciones de liberación con otras 2 personas de la comunidad y y se daba pero a cabalidad lo que eran las oraciones de liberación y de repente miro a una mujer guapísima, pero guapísima. Era una mujer cabal, con el atuendo, con la vestimenta de una mujer del Medio Oriente, pero estaba vestido con lujos. La vi con un vestido como beige, con tonos verdes, muy parecido al que está. No le vi lo rojo. Aquí representa lo rojo de la mujer escarlata de Apocalipsis 16, pero y la miro con facciones una mujer de ojos avellanados, unas facciones lindas, su pelo castaño, y me llamó la atención porque tenía una como corona. Y yo le digo en mi sueño, dime tu nombre. Y no me quería decir, dime tu nombre. Y no me quería decir. Y de repente yo en el sueño le digo, dime tu nombre, dime cuál es tu nombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y de repente esta mujer pega el alarido y me grita Jezabel. Vengo yo, de la impresión me despierto e inmediatamente me voy a Google, ¿quién era Jezabel? Porque no sabía, no tenía la formación ni los conocimientos que tengo ahora. Pero a lo largo de mis 16 años, que empecé en mi segunda fase dentro de la Iglesia Católica, me ha tocado combatir a este espíritu de una manera impresionante. Y ya van 3 veces que la he soñado, se me ha presentado en retiros, en oraciones me ha salido y me dice, soy Jezabel, te recuerdo, y me sale con la lengua bífida y todo el rollo, pero yo, como decía el padre Gabriel Lamort, tengo a mi Jesús y especialmente tengo a María Santísima que me cubre y me protege y está conmigo. Bueno, seguimos. Seducción, encantamiento, sexo desordenado para lograr matar y destruir. El espíritu inmundo de Jezabel ha operado a través de los tiempos. Atacó la autoridad profética de Elías, tomó el poder cedido por la ceguera de su esposo. Amenazó de muerte a Elías, sembrándole desánimo, desaliento, temor y hasta el deseo de morir. ¿Verdad? Ahí lo que quería era matar y destruir. No solamente a Elías, sino que a su misión. Segundo, atacó la autoridad profética de San Juan el Bautista, como decía nuestro hermano Antonio. San Juan Bautista
vino con el mismo espíritu profético de Elías, tal como lo vemos en Lucas 1, 16 y 17 y Mateo 17, 11 al 13. El mismo Jesús, cuando se refirió a San Juan el Bautista, lo asoció con Elías en Mateo 11, del 9 al 14. Cuando San Juan el Bautista denunció el pecado y confrontó al espíritu de lujuria de Herodes con Herodías, su hija Salomé danzó para seducir a Herodes con el objetivo de que le obsequiara la cabeza de San Juan, es decir, su muerte, solicitado por su madre Herodías. Marcos 6:22. Entonces nos damos cuenta como tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos dos experiencias muy importantes con profetas muy importantes, determinantes dentro de la historia de la salvación, ¿verdad? En donde este espíritu lo que quiere es matar, destruir. Luis René. Sí, eso quiere decir, mi querido Antonio, que estamos en el mismo espíritu, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta que siempre estos demonios no están jugando, ¿sí? Y esto quiero que lo sepan. No están jugando. Mataron a San Juan Bautista, literalmente. Lo decapitaron por medio de el poder de Herodes y la seducción por mandato de Herodías a su hija Salomé, y Salomé hizo la seducción, pero al final San Juan Bautista fue muerto por estos demonios. Estos demonios no están jugando. Terminamos el programa anterior diciendo, dividieron la iglesia, provocaron el cisma, hicieron el protestantismo, seduce, se mete, y tenemos que estar claros que si nosotros servimos a la iglesia, vamos a entrar de frente con el espíritu del mal y vamos a estar de frente contra estos demonios. Por eso tenemos que estar muy prudentes, hacer las cosas muy bien respaldadas por el obispo, por el párroco, y no caer en locuras, porque el precio es muy difícil. Don de revelación para vencer al espíritu de Jezabel. Con el propósito de contrarrestar y vencer a este espíritu inmundo, en el Antiguo Testamento Dios derramó su espíritu de revelación sobre Jehú y envió a los eunucos. Dios levantó a Jehú para destruir a Jezabel. Eso lo vemos en Primera de Reyes 19:16. La unción del Espíritu Santo nos sirve para vencer y reinar sobre los enemigos de Dios. En Segunda de Reyes 9:9 vemos al profeta Eliseo, el cual tenía la doble unción profética de Elías. Jehú enfrentó al espíritu de Jezabel con la unción del Espíritu Santo. Y luego la Biblia dice que los eunucos la tiraron por la ventana, que posteriormente Jehú la atropellara y pisoteara con su caballo. ¿Por qué los eunucos fueron los que inicialmente tomaron a Jezabel y la tiraron abajo? En 9:30 leemos que Jezabel se pintó los ojos y atavió su cabeza. Es un espíritu batallador y su actitud representa el despliegue de un espíritu de seducción contra sus atacantes para dominarlos. Con los eunucos no pudo hacerlo, pues ellos no podían ser seducidos por su inmoralidad. O sea, los eunucos no podían tener ningún tipo de satisfacción sexual con ella, porque eran eunucos. Entonces, nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo, a través de Jehú, pues le da toda esta estrategia de batalla para vencer a Jezabel. Por consiguiente, nosotros sabemos que tenemos que estar prendiditos, ¿verdad? Y en estado de gracia para poder siempre entender ese discernimiento espiritual que proviene de Dios, del Espíritu Santo, y saber cómo vencer a este demonio. Cuando estamos en comunidades y empezamos a tener problemas, no nos ponemos a pensar en toda esta colmena y maraña
de cosas que podrían estar siendo efectuadas por este espíritu Jezabel. Lo que pensamos es que son cosas humanas. Y sí, pero ¿por quién están provocadas? Luis René. Tú dijiste algo muy importante y eso es lo que hay que entender. Cuando hablamos nosotros de unción, lo hemos hablado en programas anteriores, entendemos que es la unción crismal, ¿sí? Del bautizo, la unción de la confirmación de los sacramentos. Y lo que nos da a entender en este sentido, ya prefigurando al catolicismo en aquel momento, es que por medio de los sacramentos, por medio, dijo Xiomara, de estar en gracia, ¿sí? De la búsqueda de la gracia, la doble unción, dice en este caso de Eliseo, era ¿por qué? Porque Eliseo servía en el templo y a la vez era profeta. Entonces quiere decir que si nosotros vivimos en una espiritualidad llena de los sacramentos de la Iglesia Católica, conocemos lo que es la doctrina, la palabra del Señor, pero bien, con la hermenéutica, por medio de la lectio divina, conocemos bien la tradición, el magisterio, el catecismo, estamos bien a nivel litúrgico, mantenemos ese estado de gracia, aunque nos quiera atacar el enemigo, no nos podrá derrotar porque estamos con Cristo y porque la salvación del Espíritu Santo estará en nosotros. Sí quiero resaltar algo. Dice, se pintó los ojos y se atavió la cabeza. Es decir, entra otra vez a seducir, contraataca. Y usualmente, y nosotros lo hemos dicho, lo dijimos en el programa, con los problemas de las comunidades como entra el enemigo. Si va a servir una pareja a la iglesia, se va a meter de lleno una pareja, tienen que estar muy unidas y muy fortalecidas. ¿Por qué? Porque este espíritu va a tratar de contrarrestar y atacar tu misión, provocando al eslabón más suave, al más endeble, al que no está convertido, al que no está transformado, al que todavía necesita continuar en su proceso de conversión. Y el problema es que nosotros no lo entendemos, nos deja ir la emoción y yo estoy dispuesto, ya hagámoslo. Y viene un hermano y nos dijo, pero tenemos que ser llamados nosotros por el párroco. Tenemos primero que banquear, dicen los sacerdotes y los teólogos, es decir, llevar cursos, llevar una constancia en la iglesia, perseverar en la búsqueda de la gracia santificante y después de un buen periodo de tiempo de formación, de estar en práctica religiosa adecuada, de sacramentos, entonces ya podemos servir en pareja, porque cuando la emoción embarga, posiblemente ni siquiera está nuestro proceso de conversión fuerte y el enemigo va a entrar con todo porque no quiere tu salvación. Entonces, y si tú estás fuerte, tú estás comprometido, va a atacar a quien no lo esté, va a atacar a tu hijo que no está realmente comprometido, va a atacar lo que tú más quieres, en donde tú te puedes caer con tal que no cumplas la misión. Y por eso dice, Jezabel se atavió su cabeza y fue otra vez. ¿Por qué? Porque va a contraatacar, no se va a quedar solamente en que ya me derrotaron. No, va a atacar. Y eso nosotros lo hemos visto no una, sino que lo hemos visto muchísimas veces y también lo hemos vivido a nivel personal. Sí, eso es muy duro, es una realidad, pero ya ahora que estamos conociendo toda esta situación, tenemos que cambiar, ¿verdad? E incluir en nuestra oración toda esta protección, ¿verdad? Y por eso de que vemos en las oraciones, ¿verdad? Que comúnmente se dice de proteger a mi familia,
mi trabajo, mi matrimonio, mis hijos, mis estudios, ¿verdad? Porque vamos creando como ese manto protector alrededor de todo esto, que es importante para nuestra vida como laicos, como fieles, eh, y tener esta, eh, ir como adelante, ¿no? Es como una forma de decirlo. Y es importante, como decía Luis René, el estar en estado de gracia. Nosotros también hemos visto con él, eh, cuando de repente nos creemos muy, eh, como muy ungidos, ¿verdad? El Espíritu Santo, y por ir a un retiro, o por estar en una actividad, nos vamos a misa el domingo y empezamos a perder estar en esa gracia de Dios, porque recordemos que no ir a misa un domingo es pecado mortal. Entonces empezamos a perder esa gracia de Dios y nos vamos elevando y estamos aquí sin esa protección. La protección más grande que podemos tener, como decía Luis René, son los sacramentos. Bueno, promesa al que venza al espíritu de Jezabel. En Apocalipsis 2, 26 y 28 dice: al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regirá con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré el lucero del alba. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice: promesa a los vencedores. Será una iglesia heredera de la estrella de la mañana, metafóricamente como María Santísima. Esto significa una iglesia con una gloria visible y una pureza interior, buscando parecerse a la Madre del Redentor, la Santísima Virgen María de Nazaret. Promesa de recibir autoridad sobre las naciones, es decir, podrá tener una incidencia supraparroquial y podrá llevar el mensaje entre diversas diócesis y heredarán la tierra, familia y descendientes. Se dejo, Luis René. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos lleva a la salvación de las almas, quien está a la par nuestra es María Santísima. Y por eso el lucero de la mañana, la estrella de la mañana es María. Y cuando nosotros empezamos a ver este espíritu jezabélico, ya con María Santísima como ejemplo, al tenerla en nuestra devoción, al tenerla en nuestra relación, en nuestro servicio, al hacer nuestro rosario, al estar consagrados a ella en su inmaculado corazón o en alguna otra vocación, al seguir el ejemplo de María, al minimizar, al mantener la humildad, ese amor por Jesús, ese amor por la iglesia, ese amor a los apóstoles, ese amor hacia la doctrina, hacia el magisterio, hacia la liturgia, eso que nos une con Dios y María esté con nosotros, nunca vamos a caer. El problema es que a veces la miramos como, ay, María, la campesinita, la mamá de Jesús, y ay, qué lindo, pero yo que estoy en comunicación directa con Jesús, cuidado, cuidado. María Santísima es columna así de nuestra iglesia, así como son los sacramentos, así como es el magisterio, así como nuestros patrones de la Iglesia Católica es la Sagrada Familia, San José y María, pero en la pureza de María podemos encontrar la protección que necesitamos para poder desarrollar nuestro servicio. ¿Que vamos a tener caídas? Sí, es probable. ¿Que vamos a tener ataques y demás cosas? Sí, lo más seguro. Si nosotros pensamos triunfalista, yo tengo a María, estoy consagrado y estoy con esto, no me va a pasar nada, cuidado, no es así, pero sí vamos a tener una gran ayuda en los momentos principales de nuestra fe y de nuestro servicio con María de Nazaret. Y al hablar que tenemos una incidencia supraparroquial, es porque muchas veces cuando nosotros ya hemos perseverado, cuando nos estamos en una formación continua, cuando logramos vencer este tipo de batallas en diferentes comunidades,
Usualmente nuestro Señor Jesucristo nos llama para no solamente dar una charla o hacer orientaciones en parroquias, sino que también nos comienza a llamar para poder participar en un programa como el de hoy, va de Retro Satana, que los tres estamos autorizados por el obispo, estamos autorizados por el párroco y podemos llegar a otros lados. El Señor nos va a ayudar para poder llegar a otros lados. Y aunque en algún momento seamos señalados, perseguimos dentro de la iglesia, el Señor siempre nos va a dar nuestro lugar. Pasará el tiempo, pasarán las cosas, a veces nos dicen nuestros guías espirituales, calla, no digas nada, pero el Señor siempre pone las cosas en su lugar y pone a sus hijos predilectos en el sitio donde tienen que estar. Pero tampoco caigamos en un triunfalismo, sino que simplemente nuestro triunfo será cuando alcancemos la gloria celestial y que no estemos tanto tiempo en el purgatorio y podamos llegar al cielo. Ahí será la gloria nuestra, alcanzar y poder ver a nuestra Madre en el cielo, a nuestro Jesús, a nuestros seres queridos que ya lograron la gloria celestial, y lo que dice Hebreos 12:23. Estaremos en el camino de la salvación de los justos y podemos glorificar entre todos a nuestro Señor. Yo estoy esforzándome porque quiero que María Santísima llegue conmigo el día de mi muerte y me muero por echarme una mi platiquita, si se pudiera, en algún momento, aunque pase yo un tiempito o un tiempo en el purgatorio, pero me muero por conocer al Padre Pío, a San Pablo, por conocer a Santa Teresa del Niño Jesús, por estar otra vez con mi abuelita, con mi abuelito, con estar con mis tíos que tanto quise y mis primos, y qué mejor que estar siempre de la mano de María de Nazaret. Ese es mi consejo. Gracias, Luis René. Formas que adopta Jezabel en la iglesia, murciélagos y topos. En Isaías 2:20 vemos, aquel día arrojará el hombre a los musgaños, que son los murciélagos, y a los topos, los ídolos de plata y los ídolos de oro, que él se hizo para postrarse ante ellos. Hay legiones de demonios que se prestan a ayudar a Astarte y Meridiano para influenciar destructivamente a los integrantes de comunidades parroquiales y a sus líderes. Estos demonios tienen como características que se esconden, que se mantienen ocultos en las rendijas pequeñas, en lo alto o en lo subterráneo, socavando mentes, corazones y voluntades con la finalidad de derrumbar las bases de la comunidad. Nosotros con Luis René decíamos antes, cuando empezamos a ver esto, ¿verdad? Que los topos es como estas personas que tienen esa capacidad de verlo todo a nivel macro, ¿verdad? Todo como que estuviera arriba. Ah, la coordinadora confía en este y confía en aquel, pero en este no, entonces tengo que entrar por acá porque tienen una suspicacia impresionante. Y realmente nos tocó en una comunidad que la persona influida por este espíritu era la que no hablaba, la que era calladita, tímida. ¿Verdad, René? ¿Te acuerdas? Y los topos son los que ven, no así para arriba, o sea, que no ven hacia la comunidad como una tabla de ajedrez, sino que ven a los lados y se dan cuenta, ¿verdad? Como es fulano, como es perencejo, ¿verdad? O sea, ve más a los miembros de la comunidad más que al coordinador y a todos ellos. Entonces, ve a los miembros de comunidad que están más cerca del coordinador y los empieza como a sacar, ¿verdad? Los empieza a desacreditar delante de él para llegar hasta él o ella. ¿René? Estos los vamos a ver más adelante, pero estos demonios tienen una característica. Se esconden, ¿sí? Se esconden. Es impresionante, se infiltran. En la iglesia lo estamos viendo ya a nivel macro, que hay sacerdotes, hay cardenales, hay obispos que fueron reclutados por el comunismo, lo hablamos en el programa anterior, hay que fueron reclutados por la masonería, que fueron reclutados, hay otros que están llevando un pentecostalismo dentro de la iglesia
y los laicos ni saben, ¿sí? Hay otros que tienen esas influencias políticas, esas influencias mundanas, que están solo pendientes de todo, pero no están pendientes de lo más alto, que es ver a Dios. Entonces, recordémonos, estos se infiltran, se esconden, llegan, derrumban, y lo que decía Xiomara, en la parte de murciélago, lo vamos a ver más adelante, son aquellos que ven todo el contexto, ven todo el escenario, y posiblemente no figuren tanto, pero son los que están a la par del padre. Padre, ya se dio cuenta que el hermano Antonio viene siempre tarde. Padre, ya se dio cuenta que el hermano Antonio no tiene compromiso. Padre, él no debería estar ahí en liturgia, o él no debería estar dando las charlas en los retiros, sino que no se compromete a las actividades de la parroquia. ¡Ja! Terribles. Y lo que decía los topos, que vamos a ver las características, son los que están alrededor. Quieren saber qué es lo que hacen todos los demás, qué viven, cómo están los hijos, cómo está el marido, cómo están sus actividades, cómo está el trabajo, si llega tarde, todo. Ellos quieren estar en ese momento. Y son los aduladores, lo vamos a ver más ahorita. Sigamos, Chum. Características de las personas influenciadas por los espíritus de murciélagos. Hay demonios de control que son semejantes a los murciélagos, que quieren estar en una panorámica especial de toda la comunidad. La miran desde arriba y con una actitud de superioridad. Quienes tienen este tipo de demonio intentan conocer la vida personal de cada integrante, sometiéndolos a oración para revelar secretos y pecados, sobre todo sexuales, terapias profundas personales, confidencias íntimas, para luego criticar, levantar juicios, deslegitimizar, dividir y muchas veces hasta expulsar integrantes de la comunidad. Hermanos, esto lo hemos visto con Luis René varias veces en diferentes comunidades de diferentes países, ¿verdad? Y si no se usan oraciones, se utiliza ay, yo te quiero, yo soy tu amiga, me empiezo a ganar tu confianza y empiezo a saber la vida íntima de esa persona. Estos demonios influyen en los líderes de forma negativa, haciéndolos excesivamente controladores. No solo necesitan conocer, sino dirigir todo. Lo que ocurre al creyente, lo que hace, los ingresos, y buscan errores y debilidades para tener supuestamente armas de ataque a sus supuestos rivales dentro de la comunidad, ¿verdad? Entonces, los coordinadores, ya cuando están influenciados por este espíritu, se vuelven así, muy controladores. Entonces, utilizan este tipo de información ya sacada para controlar. Entonces, si yo sé que el hermano Antonio tuvo una herida de rechazo con su mamá, ¿verdad? Y no ha tenido el amor maternal, y yo soy mujer, ¿verdad? Y he conocido toda su vida porque él me la ha dicho en oración y platicando en otros momentos, entonces yo voy a venir y voy a ejercer esa debilidad que él tiene, esa herida que él tiene, para poderlos controlar a como yo lo necesito. Eso lo hemos visto infinidad de veces. No, y si vemos las características de los murciélagos, tienen unas orejotas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Están escuchando. El profeta Isaías se le echó genial al poner a estos demonios como murciélagos. Tienen unas orejas. Están oyendo todo. ¿Están oyendo qué? Chismes. ¿Están oyendo qué? Descalificaciones. ¿Están oyendo qué? Comentarios destructivos y críticas. ¿Están qué? Orejas. Ponen, si no son ellos, ponen orejas, ponen a personas que estén sabiendo. Es el colmo. Yo a veces he visto estos líderes que se meten a Facebook. El hermano Juan era mujeriego y tenía mujeres. Ya comienzo a estoquearlos o comienzo a ver sus perfiles, comienzo a ver a sus amistades, comienzo a ver vínculos. Es impresionante. Todo lo quieren saber para después usarlos en contra de estos, si estos comienzan a crecer en santidad, comienzan a crecer en sumisión y comienzan a ser testimonios coherentes. Como no les gusta, entonces ya comienzan a usar el pasado, comienzan a utilizar ¿qué? El pecado. ¿Y cómo se basan? Por medio de chismes,
Por eso el murciélago va volando arriba, va viendo, y ¿qué es? Tiene unas grandes orejas. Mira, está escuchando por todos lados. Bueno, aquí tenemos más características. En resumen, calculadores, oportunistas, manipuladores, sentimentales, apasionados, inteligentes, orgullosos, vanidosos, ambiciosos extremos, fríos con muy poco amor, se creen indispensables, a veces son muy simpáticos y empáticos para sacar algún provecho, con tendencia a ser iracundos y explosivos al verse señalados, y la debilidad principal, sumamente heridos y tienden a tener problemas sexuales, lujuriosos y desordenados. ¿Cómo trabajan los demonios top? Que son roedores. Entre los demonios que se alían con el espíritu de Jezabel está el de adulación, que son los topos. Este es terrible porque ciega u obnubila a los seguidores de los líderes y aprueban todo lo que el líder hace, dice o piensa sin el debido discernimiento espiritual. Ninguna comunidad es infalible a esta influencia maligna. El papado tiene infalibilidad papal, el cual consiste en un grupo aproximado de 30 cardenales con diferente posición doctrinaria que evalúan siempre las normas, procedimientos, que cuestionan, opinan y defienden su posición en las diferentes circunstancias con el propósito de encontrar errores doctrinales y legales para defender la sana doctrina. Voy al primer párrafo. El primer párrafo lo que nos dice es que estas personas con este tipo de influencia son aduladores, como decía Luis René. Van así como por debajo, ¿no? También por lo mismo, necesitan información y la consiguen así. Entonces, nos contrarresta con el ejemplo del papado y la infalibilidad papal en cuanto a que, ¿verdad? Si ellos, con ese discernimiento tan grande, sabiendo que existe, pues, este tipo de demonología, se cuidan y se protegen, se custodian y van en pro de la sana doctrina, lo hacen cuanto más nosotros lo tenemos que hacer. Dentro de las comunidades deberíamos de tener ese tipo de discernimiento para poder orar, para poder saber si este tipo de demonios ha influido o está dentro de nuestra comunidad a través de algún miembro o miembros de la misma. Solo quería comentar así rápido, para no caer tampoco en los errores de la papolatría, que se da ahora muchísimo. La infalibilidad papal, ¿sí? Es cuando se hace a nivel ex cátedra, que quiere decir a nivel doctrinal. Y tiene que haber sacerdotes y tiene que haber diferentes posiciones que aconsejen al Papa a nivel doctrinal. Pero si el Papa no está a nivel ejerciendo una actividad del magisterio, la tradición, el derecho canónico, la liturgia y demás, no es infalible, es como cualquier persona normal que se puede equivocar. Entonces, eso quiero dejarlo muy claro porque muchas personas piensan que la infalibilidad papal es en todo momento, en sus cartas, en sus entrevistas, en sus comentarios, en sus opiniones, y no es así. El Papa puede hablar y se puede equivocar en una entrevista, se puede equivocar en esto, y no por eso deja de ser el representante de la Iglesia y la cabeza de la Iglesia y de Cristo, sino que la ex cátedra es la infalibilidad papal a nivel doctrinal y a nivel magisterial cuando toca elementos específicos del magisterio y de la tradición, como lo fue el dogma de la Inmaculada Concepción. Utiliza la infalibilidad como esa parte de modificar el dogma, pero de lo contrario no se tiene la infalibilidad constantemente. Se cae en papolatría si nosotros venimos y pensamos que todo, hasta el estornudo que se echa el Papa, es de Dios y es del Espíritu Santo. No es así. Por eso hay que saber
discernir, conocer el derecho canónico y conocer específicamente el misterio petrino antes de caer en errores. Y con respecto a los topos, son los saludadores. ¡Hala, qué bien estás! Y posiblemente no piensan eso. Posiblemente no piensan, ¡hala, hermano Luis! Esa prédica, qué linda se la hizo. Cuidado, y yo comienzo a sentir orgulloso y me comienzo a sentir un pavo real y yo me las puedo todas. Cuidado, porque seguimos siendo pecadores, seguimos teniendo las concupiscencias y podemos caer en pecados y podemos tener unas caídas terribles. Pasó con Judas. Judas era uno de los discípulos. Pasó con Gedeón. Pasó con el rey Saúl. Cualquiera podemos caer en cualquier momento. Por eso tenemos que tener la humildad de María y conocer muy bien la doctrina, el magisterio, la palabra, el derecho canónico, la liturgia, antes de comenzar a caer en errores. ¿Sí? Bueno, sus características: inestables, débiles, tímidos, sensibles, codependientes, emocionales, manipulables, depresivos, resentidos, con falta de compromiso, irresponsables, generalmente suelen tener un desorden sexual o curioso desordenado, y la característica principal: han sido tremendamente heridos y abusados. Bueno, reconociendo al integrante líder de una comunidad influenciada por Jezabel, porque lo que hemos visto anteriormente era miembros. Es cuando algún miembro de la comunidad está influenciado. Pero ¿qué pasa cuando nuestro coordinador, nuestro párroco, ¿verdad? Cuando el director de un monasterio está influenciado por este espíritu? El integrante líder, miembro negativo que quiere ocupar el lugar del coordinador o dirigente. Esto se refiere, Luis René, si no estoy mal, como al segundo, ¿no? Así es. Es al segundo, ¿verdad? Entonces ya es como que Antonio fuera el coordinador y yo fuera la que lo ayuda. Entonces, ahorita es qué pasa si yo estoy influenciada, ¿verdad?, por este espíritu y estoy muy cerca de mi líder, de mi coordinador. A eso se refiere el integrante líder, para que lo tengamos claro. El integrante líder en esta diapositiva es quién es el que está en segundo al mando, digámoslo así, ¿no? Para hablar en términos coloquiales. Aunque esto es casi irreconocible al principio, el integrante líder se siente amenazado porque otro integrante de la comunidad podría denunciarlo o ocupar su lugar en un futuro. Este es el principal blanco de su preocupación y por eso socava su reputación, su espiritualidad, su dignidad y autoridad. Aunque el segundo en mando parezca tener varios carismas, como el de profecía, interpretación, visiones, son utilizadas por este espíritu jezabélico para desestabilizar y crear admiración a su persona, ¿verdad? Entonces, su objetivo es controlar a los que se mueven en el ámbito profético del verdadero Espíritu Santo para callar su voz. ¿Cómo así? Yo empiezo a utilizar mi don y para decir, miren, yo ayer soñé que Luis estaba muy mal, porque yo como segunda al mando veo que Luis ya se va acercando acá, está muy mal. ¿Verdad? Dios me puso eso en mi corazón y yo lo he visto, él ha dicho esto, ¿te acordás que la vez pasada él mencionó esto? Sí, entonces es por eso. Hay una oración, ¿verdad?, de comunidad, en donde todos pues oran unos por otros. Y si dentro de la comunidad se mencionan cosas como visiones o cosas, tengamos muchísimo cuidado con eso, porque esos discernimientos a veces son cosas que yo quiero decirle a alguien y se las escondo en la oración para podérselas decir. No sé si me explico. Para creer en su favor, el segundo en mando, influenciado por este espíritu, suele congraciarse con autoridades como el párroco, el asesor espiritual, coordinador y otros líderes de la comunidad, con el fin de encontrar el eslabón más débil para poder dominarlo y así progresivamente ir sometiendo a su control a todos los demás. Su meta final es gobernar la comunidad a la que pertenece para desviarla de su misión. Este segundo al mando, ¿verdad? Digamos yo,
aquí está el hermano Antonio, entonces mi objetivo es quitar al hermano Antonio de acá. Entonces voy con el párroco, ¿verdad? Para hablarle mal del hermano Antonio. O voy con otra autoridad para que lo mueva y se vaya, ¿verdad? Eso también es otra característica. O al tratar de ganar el apoyo de la gente de la comunidad y del coordinador, el segundo en mando forma relaciones estratégicas con los servidores que son considerados más espirituales o influyentes en la acción comunitaria. O sea, estas son posibilidades, o sea, son de las diferentes posibilidades que al final nos llevan a lo mismo, a la adulación, ¿verdad? Y al control. Luis René. Sí, yo quería aclarar algo. Esto lo hicimos nosotros desde un contexto de plataformas pedagógicas carismáticas, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ser carismático. Lo que pasa es que ahí es donde más lo hemos visto, precisamente por los errores doctrinales y por las debilidades que se dan. Porque si hablamos el don de profecía, lo hemos dicho varias veces acá en el programa, el don de profecía es de proferir el mensaje de Dios, ¿sí? Esas visiones y las interpretaciones de sueños y todo esto es exclusivamente con un mensaje escatológico de la evaluación del signo de los tiempos para la segunda venida de Cristo. Nada tiene que ver con decir, fíjense que yo estoy viendo a mi hermana Xiomara y estoy viendo un espíritu de sexo que la seduce en el oído y que le está diciendo, deja a tu esposo, deja a tu esposo, deja a tu esposo. Voy a sonar espantoso por lo que voy a decir, pero es la verdad. Esa visión y esa interpretación de la visión que alguien pudo haber dicho es para la edificación de la iglesia, para la salvación y para toda la trascendencia escatológica de la parucía de Cristo dentro de la iglesia. No. Entonces, estos son lero, lero, candelero y son falsas profecías y son oráculos de adivinación, clarividencia, ¿sí? Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Yo miro, mi hermano Antonio, que estás en un proceso de desierto, entonces ten cuidado y veo que tu esposa está aquí, tu hijo pequeño, y miro en una enfermedad mortal en sus vidas. Perdón, eso es clarividencia, eso es oráculo de adivinación, porque no tiene nada que ver con la revelación escatológica de la segunda venida de Cristo. Y se da muchísimo en los grupos de corte carismático pentecostal y que tristemente se nos ha metido y se ha influenciado dentro de la Iglesia Católica. Vamos a tratar de apresurarnos para poder terminar esto. Lo voy a solamente a leer rápidamente. El integrante contaminado por el espíritu jezabelico hace grandes esfuerzos por aparentar espiritualidad, buscar reconocimiento y dones extraordinarios para manipular las cosas con el fin de obtener una ventaja. Tales personas hablan de metas, sueños y visiones de su imaginación o los toman prestados de otros líderes, ¿verdad? Como yo miro que el hermano Antonio tiene un don muy hermoso de consejo, entonces yo me voy a inventar que tengo también un don igual. Cuando el integrante recibe reconocimiento, inicialmente responde con falsa humildad, pero esta característica suele tener una duración muy breve. Cuando se le confronta, el integrante se pone a la defensiva y contraataca. Justifica sus acciones con frases como solo estoy haciendo la voluntad de Dios o Dios me dijo que hiciera esto. En ese momento lo consideré oportuno porque Dios me lo puso en el corazón. Cabe mencionar aquí, hermanos, rápidamente, que cuando yo tengo algo muy fuerte, porque hay impulsos del Espíritu Santo que son así, ¿verdad? Que yo, que yo siento que el Señor me pone algo especial para el hermano Antonio. Lo mejor que yo puedo hacer es ir con mi asesor espiritual, con mi sacerdote y decirle, mire, padre, esto y esto me está pasando, ¿verdad? Y tener ese aval de él, porque sí, el Espíritu Santo, pues es así, ¿no? O sea, no lo podemos tampoco
encarcelar, pero eso es raro, eso es muy raro, no es lo que pasa muy seguido, ¿no? El integrante suele alegar que tiene grandes revelaciones sobre la dirección de los asuntos de la comunidad, pero no se acerca a la autoridad legítima. Primero acude a los demás para congraciarse con ellos y ganarlos como adeptos. La opinión del integrante suele convertirse en la última palabra o en su verdad en cada asunto, con lo que cobra más importancia para superar la autoridad del coordinador. El integrante busca algunas personas débiles con pecados y heridas similares para satisfacer sus deseos impuros. Divide la comunidad y trata de tener sus discípulos. Necesita la constante seguridad que le brindan sus seguidores o su grupo. Generalmente no actúa solo. Necesita gente al lado. ¿René, algo que mencionar? Estamos. ¿Verdad? Sin ningún tipo de rendición de cuentas ni consulta con el coordinador, el integrante prefiere orar por las personas aisladamente. Eso también se da en un rincón o en otro momento fuera de la comunidad que a causa de la desobediencia se convierten en aquelarres. De esta manera, sus insinuaciones y falsa profecía no pueden ser cuestionadas. Una profecía siempre tiene que ser diseñada a nivel comunitario. Una profecía, llámese, como decía Luis René, esto se da más en comunidades carismáticas de orden pentecostal. Por favor, no nos estamos refiriendo a renovación carismática. Nos estamos refiriendo a comunidades donde sale un integrante generalmente que ha tenido su encuentro con el Señor en renovación carismática y no, de alguna manera, no quiere someterse ahí, entonces sale y va a fundar una comunidad sin una dirección parroquial y empiezan a hacer este tipo de cosas. El integrante, ansioso por obtener el control, trata de reunir a los demás y enseñarles sus poderosos y extraordinarios conocimientos. Aunque sus enseñanzas comiencen por ser correctas, pronto establece nuevas doctrinas que no son apoyadas por la escritura y la sana doctrina, el magisterio o la tradición. En las comunidades parroquiales tratan de hablar lo contrario al coordinador y lo acusan de estar equivocados o que tienen un falso espíritu o demonio. Nosotros hemos visto con Irene este tipo de cosas, ¿verdad? Incluso cuando hay oraciones en donde se dice que el Señor le va a dar a cada uno el nombre de una persona de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y yo no entiendo para qué es eso, ¿no? ¿Verdad? O personas que dicen que el Señor les va a dar una piedrita y que esa piedrita significa un regalo de Dios, ¿verdad? O sea, este tipo de cosas que no llevan, o sea, no llevan a un crecimiento espiritual. Tratan de ganar la credibilidad y engaña a otros con profecías provenientes de su alma o da la palabra que la otra persona desea escuchar. Como yo me quiero congraciar con el hermano Antonio, quiere que confíe en mí y yo sé cómo está su vida y su problema en el trabajo, yo le digo algo de su trabajo para que se sienta bien conmigo. Profetiza medias verdades o hechos poco conocidos como si vinieran de Dios. Estas personas también llegan a aprovechar la mala memoria de otros y cambian sus profecías anteriores, de modo que parezca que lo que profetizaron ha sucedido realmente. Tiene mensajes en lenguas satánicas y su interpretación, sin esperar la interpretación y la confirmación de la comunidad que establece la escritura y el magisterio de la iglesia. ¿Y René? Sí, recordémonos que esto se da usualmente en este tipo de comunidades y se aprovechan de muchísimos carismas que resultan falsos. Por eso volvemos otra vez a Mateo 7, 21 en adelante. Señor, pero si en tu nombre expulsábamos demonios, Señor, pero si en tu nombre hablábamos la lengua de los ángeles, Señor, pero si en tu nombre hacíamos toda clase de milagros y prodigios, y nuestro Señor respondió, no los conozco, nunca estuve allí. Y esos falsos carismas son los que se conocen como falso Espíritu Santo, y eso puede pasar muchísimo dentro de nuestras comunidades parroquiales, porque los frutos tienen que ser elementos de salvación, bautismos, primeras comuniones, confesiones, conversiones de vida, matrimonios estables, tienen que ser transformaciones de vidas que nos lleven al cielo. O sea, todo lo que tiene que surgir de una comunidad tiene que ser actividades
que al final nos pueda llevar al cielo, que por el ejemplo de las obras de misericordia que hace mi hermano, por el apoyo que puedan ver a Jesús en mí, pueda ser yo una carta de presentación de Jesús, pueda servir a la persona para inspirarse, para convertirse y transformar sus vidas, para ganarse el cielo. De lo contrario, no estamos llevando la misión de la Iglesia Católica. Bueno, si se dan cuenta, hermanos, es bastante denso y extenso. Aunque la imposición de manos es un carisma y un mandato de Jesús que usa a los mediadores, el integrante líder, si está contaminado, gusta y le fascina imponer las manos, pero en realidad es una transmisión de demonios y por lo tanto una maldición. En lugar de legar una bendición santa, es posible que se transmita un espíritu maligno, contaminado y condenado a la persona por la que se ora. Recordamos, los hermanos, que como laicos nosotros podemos colocar las manos sobre el hombro, ¿verdad?, de la persona, pero no sobre la cabeza. El integrante quiere ser considerado el más espiritual de la comunidad y oculta su baja autoestima con la soberbia y el orgullo espiritual. Quizás sea el primero en profetizar, tener visiones y anunciar que tiene un mensaje dado por Dios. Muchas veces el contenido del mensaje va en contra de la prudencia, de la doctrina de la iglesia y del amor. No se diferencia de los fariseos que anunciaban sus actitudes para ser vistos por los demás hombres. Esto pasaba muchísimo también, ¿verdad? Volvamos otra vez al ejemplo de que vino tarde, ¿verdad? El Señor me pone que tenemos que ser ordenados y tenemos que tener, tenemos que amar a la comunidad y ser obedientes. O sea, trato yo de venir y dar un mensaje así, ¿no? Lamentablemente, la vida familiar del integrante es dudosa. Puede ser soltero o casado. Si está casado, su cónyuge es básicamente débil, inconverso o infeliz. Este integrante líder domina y controla a cada persona de su grupo familiar, tiene pocos amigos y da malos frutos. Bloquea la comunicación del coordinador con los otros miembros a su cargo, distorsionando muchas veces los mensajes. Hay una relación de amor-odio con el coordinador. Puede manifestarse como un enamoramiento u obsesión sexual, como lo decíamos anteriormente, no importando que sea mujer, hombre, hombre. Características de una comunidad contaminada por este espíritu. Bajo esta influencia maligna, la comunidad se convierte en estéril, es decir, no hacen nada por sí misma sin el coordinador. Sus miembros carecen de iniciativa, de integración, no son solidarios ni están comprometidos con la misión de la comunidad, por lo tanto no dan frutos del Espíritu Santo. Es una comunidad que está ahí, subsiste, pero no crece. Es una comunidad obnubilada, ciega y sorda. Los integrantes oyen, pero no escuchan, no entienden lo que pasa. Hace insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Isaías 6:10. No entienden la palabra o el mensaje, ven pero no miran lo que sucede a su alrededor ni en la comunidad. No ven si las ovejas necesitan sentir y conocer el amor de Dios, se sabotean entre sus miembros y las actividades planificadas, no sienten, son fríos e indiferentes, no hablan, no exponen sus sentimientos, no exponen sus ideas, literalmente están mudos y somnolientos. Es de esas comunidades apagadas, completamente apagadas. Incluso esto puede pasar con comunidades que no son de corte carismático, ¿verdad? Pueden ser comunidades de cualquier pastoral. Cualquier pastoral, ¿verdad? Que simplemente ya siguen haciendo su rutina y ya, hasta ahí, ¿verdad? No escuchan al coordinador, no lo sienten legítimo, puesto por Dios, por tanto chisme, tanto desprestigio que ha hecho un daño profundo en todos los miembros. Y aunque sepan que el coordinador está puesto por Dios, por medio de la gracia y el respaldo eclesial de su sacerdote o asesor espiritual, quieren votarlo, cambiarlo y lo desobedecen en privado o en público. Pasa con sacerdotes también, no les gusta un sacerdote, lo quieren votar. Dicen, no, se equivocó el obispo y quiero que quiten este sacerdote no nos apoya, este sacerdote no es legítimo. Y si recordemos que el obispo fue y va para esa parroquia, fue colocado allí por Dios, ¿sí?
No escuchan la voz de Dios porque están momificados completamente. Están tan ensimismados en sus problemas personales y de comunidad que no lo escuchan. Es una comunidad dividida en diferentes grupos de distintos niveles, grupos élite y rechazados. Son grupos que se mueven en conceptos de clasificaciones como antiguos y nuevos, líderes ABCD y ovejas, en muy espirituales o eruditos de la palabra, ignorantes. Es una comunidad llena de envidia, celos, disputas, mentiras, enojos, frustraciones, perezas y con falta de compromiso que se les olvida que sirven a Jesús y no al coordinador. Son comunidades en las que sus integrantes buscan la prosperidad económica, la fama personal o tienen sentimientos de grandiosidad y no a Jesús de Nazaret. Se olvidan del consejo de Jesús: para servir hay que hacerse el más pequeño. Es una comunidad en la que hay gran fuga de miembros, no hay estabilidad, los integrantes no perseveran, no hay identificación con la comunidad, no hay integración. Se provoca la emoción superficial, el sentimentalismo y no la convicción, la fe, el sacrificio y la santidad. Cualquiera podría decir, mis hermanos, ay Dios mío, pero es que para que una comunidad tenga todo este checklist de cosas y las cumpla, ¿verdad? Entonces la mía solo tiene 2, 3. No, hermanos. O sea, ya si tenemos uno, es un síntoma que tenemos que estar muy avivados, ¿verdad? Muy pilas, decimos aquí, para poder determinar eso, detectarlo, porque va creciendo, va creciendo. Esto es en crecimiento. Por favor, las comunidades carismáticas que no pertenecen a Renovación, que no se entienda que son malas, que están equivocadas, no. Hay comunidades carismáticas que empiezan así, se vuelven grandes movimientos que apoyan y ayudan a la iglesia. Pero el problema es cuando quitan esta dirección del párroco, cuando no tienen algo formal establecido, cuando no hay estatutos. Cuando un párroco viene y nos dice cuál es el plan pastoral de una comunidad, tenemos que tener ese orden, ¿no? Y hacerlo, si no sabemos, junto a nuestro sacerdote, para poder llevar estables y con orden esa comunidad. Y ya van a ver, mis hermanos, que da unos frutos impresionantes. Es una comunidad con falsos dones, falsos carismas, no hay orden de vida personal ni en la comunidad, hay perturbación demoníaca y ojo, no está María presente. María Santísima no está presente. Es increíble, increíble la falta de. Sus integrantes tienen poca vivencia sacramental, poca oración comunitaria y nula oración personal. Son comunidades rígidas en horarios, en esquemas, en lineamientos. Son muy legalistas, burocráticos y o fundamentalistas. No hay tolerancia, no hay apoyo entre miembros, no hay empatía, no hay amor ni solidaridad. Fomentan en que los miembros continúen siendo niños espirituales. Me conviene no enseñarles mucho para que siempre vengan. Y se olvidan que sus miembros se reconozcan como personas con dignidad, valía y por consiguiente capaces de tener dones y dar frutos agradables para la obra de Dios, fomentando el crecimiento y su liderazgo en la iglesia. Un total desconocimiento de la cultura del amor. Nosotros con Luis René en este tipo de comunidades hemos visto que es un pleito cuando un miembro se va de la comunidad y tal vez es porque quiere crecer, ¿verdad? O porque su llamado es en otra comunidad, o sea, se vuelve algo horroroso. Es como que fuera una traición matrimonial, ¿verdad? Y no puede ser, ¿cómo es posible que? ¿Verdad? Este tipo de comunidades tienen como pertenencia, como activos fijos a cada miembro de la comunidad y no es así. El Señor nos va llamando a cada uno en diferentes cosas y para diferentes cosas, ¿verdad? La obnubilación es un recurso del espíritu de Jezabel. Luis René, no sé si seguimos, el hermano Antonio nos dirá. Yo preferiría por el tiempo y por respeto a nuestra audiencia. ¿Cuánto falta? Todavía falta. Sí, todavía falta. Sí, si no continuamos en el próximo programa, pero yo termino con algo y recordando lo que nos decía el Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales del 737 al 739 para ser específicos. Nos decía, la acción del Espíritu Santo nos lleva a sanar integralmente, a alimentarnos para ser personas convertidas, transformadas, para ser testimonios coherentes y poder llevar el plan de salvación. Si
no está, nos lleva a la Eucaristía. El Espíritu Santo nos lleva a la Eucaristía como centro y nos lleva a los sacramentos, a la reconciliación y nos lleva acá. El Espíritu Santo es el esposo de María Santísima. Él es el que fecundó a Jesús con María Santísima como instrumento de salvación. Y si en una comunidad no hay, como decía Xiomara, esa filiación a nuestra Iglesia Católica, ¿qué nos dice San Juan 14:15? Serán como aquellos, como aquellas racimos de uva, como aquellas ramas, como aquellas que se salen del árbol original y se queman. Si no están los sacramentos, no hay filiación parroquial y no está María, eso no puede ser Espíritu Santo. Eso es lo que es lo que dice 1 Timoteo 3, son doctrinas diabólicas donde se juega todo un cóctel de la sedia, donde están estos demonios truncando la intención de personas por salvarse y al final van a ser saboteadas y regresarán a ser peor a como fueron en algún momento dado. Pues muchas gracias, hermanos. Vamos a ir cerrando, porque sí, ya llevamos como 1 hora 45 minutos. Y pues yo creo para el próximo programa damos la conclusión sobre el espíritu de Jezabel. ¿Qué les parece? Démosle. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias a todos los hermanos que nos estuvieron acompañando. Gracias en este tema tan interesante que nos invita pues a analizarnos, a ser prudentes para no caer en ese espíritu jezabélico, tener cuidado. Después, yo creo en el próximo programa vamos a hacer en el tiempo presente vamos a hacer una analogía cómo este espíritu jezabélico está actuando en los poderes del mundo, cómo está apartando de este plan de salvación de nuestro Dios y utiliza el poder para ir en contra de Dios, sobre todo con estas leyes injustas que se están aprobando. Y estaría bien hacer una analogía ya para cerrar este programa. Y viene eso, vienen los falsos profetas y una falta, quieren llevar amor sin Dios, cosa que es un cortocircuito a nivel gobierno, a nivel corrientes doctrinales, y a nivel esto. Hablan de fraternidad sin paternidad y eso se convierte en ideología y en ideología caduca con testimonios terribles en otros países. Así es, así es. Nos damos cuenta ya por experiencias que alejarse de Dios pues nos lleva totalmente a la ruina. Pues hermanos, me despido. Muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando. Vamos a invitar a nuestra hermana Xiomara pues que se despida de ustedes, a nuestro hermano Luis y que termine nuestro hermano Luis con la oración final. Adelante, hermana Xiomara. Y gracias, pues siempre una bendición y un gusto haber podido estar nuevamente con ustedes. Me perdí el programa anterior porque estuve visitando la tierra hermosa de Chiapas, México. Así que ahí agradecidísima que me invitaron a dar un retiro, unas charlas para matrimonios, pero contenta y feliz de estar nuevamente con ustedes. Gracias por su atención y perdonen nuevamente que el programa se extendió, es muy largo, pero es importante para todos nosotros. Gracias, hermana Xiomara. Adelante, hermano Luis. Pues bueno, yo les agradezco a todos por la paciencia, pero es importante conocer cómo ataca el enemigo, cómo quiere destruir a la humanidad, cómo quiere destruir a la iglesia, pero empieza destruyendo tu comunidad parroquial, empieza destruyendo tu casa, tu vida, empieza destruyendo tu misión. Y de lo pequeñito se va a lo más grande, es así, efervescente, es explosivo. Y nosotros lo que queremos es precisamente que ustedes tengan una religiosidad sana, es llevar a la salvación de la iglesia real, estar en la misión que la iglesia manda, que es la salvación de las almas, y siempre a la
par de María Santísima y de los sacramentos de la Eucaristía. Termino diciendo, para contrarrestar el espíritu jezabélico, y lo seguiremos diciendo en el próximo programa, está María Santísima, está el espíritu mariano y la pureza de María y su inmaculada concepción para contrarrestar todos estos frutos del maligno. Y por eso en nuestra oración vamos a cerrar nuestros ojos, y a los que nos escuchan también en actitud de oración decimos: Jesús, gracias por hablarnos en nuestros corazones, en nuestra mente. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, en orientarnos para saber cómo poder llevar una vida de iglesia de una manera adecuada, correcta, llena del amor de Dios, llena de la humildad y la sencillez de María Santísima. E invocamos a la Madre de Dios, a María, para que interceda por cada uno de nosotros, por nuestras comunidades, por nuestros matrimonios, por nuestras vidas, por nuestros trabajos, por nuestras familias. Le pedimos a María Santísima que por su pureza y por su inmaculada concepción nos quite a la presencia de estos demonios jezabélicos que están destruyendo muchas veces nuestro servicio y no sabíamos de dónde era que venía. No sabíamos por qué eran los ataques de algunas personas, los ataques y los señalamientos o la descalificación que podamos tener. Y te pedimos, Jesús, y te pedimos también a ti, Espíritu Santo, que así como el profeta Elías en algún momento se sintió decaído, se sintió triste, deprimido, tú le mostraste el pan y agua y hoy nos muestras la Eucaristía, nos muestras el confesionario para acudir a él y poder levantarnos orgullosos porque somos hijos del Cordero de Dios, del Hijo de Dios Altísimo en la tierra, Jesús de Nazaret. Y si estamos sirviendo en nuestra iglesia, en alguna actividad pastoral, parroquial, y a veces nos hemos sentido injuriados, traicionados, señalados, hoy le decimos a estas personas que Jesús está con ustedes y que María Santísima los va a poner en el lugar que les corresponde y los va a poner y los va a restablecer en su amor. Si hoy tú eres un líder caído en el pecado, en estas tendencias destructivas dentro de la iglesia, puedes arrepentirte y acudir con tu párroco y recordando siempre que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y que los santos no es para una santidad personal, sino que es para una santidad colectiva y social. Y por eso te pedimos, Jesús, ser coherentes, no solamente convertirnos, sino que transformarnos en la persona por el pecado. Ahora estemos nuevamente formados y poder estar crecidos a la figura que tú nos das y que el Espíritu Santo nos restablezca y nos llene de su amor infinito. Y terminamos diciéndole a la más pura, a la más casta, a la eterna María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, patrón de la iglesia y terror de los demonios, intercede por nosotros. Amén, amén, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, que nos tuvieron tanta paciencia, por su interés, que estuvieron hasta el final del programa. Verán que es de mucho provecho para nuestras almas. Pues los esperamos aquí en la conclusión el próximo domingo a las 6 de la tarde, hora de México. Nos vemos y muchas gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo. Bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en todos nuestros corazones. Hasta la próxima. Bye.